Vamos a hacer una oración antes de ir a leer la palabra del Señor. Padre Celestial, en esta hora te agradezco, Señor, por este día que tú nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque en este día hemos podido ver tu amor en nuestras vidas, tu misericordia, ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, tus hijos, para con la humanidad entera, Señor. A pesar de este tiempo que estamos pasando, nuestra vida, Señor, y nuestra intimidad contigo no ha cambiado, no ha menguado. Y tu amor para con nosotros tampoco, Señor. Tú siempre estás allí, Señor, para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos de todo mal y de todo lo que el diablo trama en contra de nuestras vidas. Allí está tu ángel protegiéndonos y guardándonos, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Señor Jesucristo, en esta hora, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Dios mío, paséate, Señor, en nuestro hogar, paséate, Señor, en nuestros corazones, toma control a cada momento de nuestras vidas, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Aquellos que tenemos años en el Señor es tan conocida esta palabra. ¿Cuántas prédicas hemos oído acerca de esto? Pero bueno, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Y dice la palabra del Señor así. San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Como título, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermoso este párrafo de la palabra del Señor, en donde nos cuenta una pequeña parte de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Esos 3 años aproximadamente que el Señor comenzó su ministerio y anduvo sobre la tierra, tantas cosas que habrá hecho. Pero acá vemos algo que sucedió en un día. Dice que después de la alimentación de los 5.000, cuando el Señor hizo
ese milagro tan grande, ¿no? De multiplicación, dice que Jesús le dice a sus discípulos: vayan, entren a la barca y vayan al otro lado, crucen al otro lado, entre tanto que yo voy a despedir a la multitud. Así que sus discípulos obedecieron, se subieron a la barca y comenzaron a cruzar. Y dice que después que el Señor despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Acá el Señor nos da también un ejemplo tremendo. Él siendo el Hijo de Dios, Él siendo Jesucristo, en un cuerpo como el tuyo y el mío, que también estuvo, dice la palabra de Dios, sujeto a pasiones y a tentaciones, pero dice que Él sin pecado, ¿no? Dice que Él también subió al monte a orar. Él tenía la necesidad, como la tenemos cada uno de nosotros, cada día, de apartar ese momento, un momento a solas, para hablar con el Señor, para tener la intimidad con el Señor. Entonces, por ese motivo el Señor los despide a sus discípulos. Parece que el Señor ya tenía planificado que Él iba a subir al monte a orar. Entonces le dijo: ustedes vayan y crucen, suban a la barca y vayan al otro lado. Yo voy a despedir la multitud. Entonces, cuando el Señor despide a la multitud, dice que sube al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuántas veces nosotros en el transcurrir de nuestra vida nos sentimos como el Señor, ¿no? Solos. Tenemos que pasar momentos y oraciones solos, o cosas que Dios permite sobre nuestras vidas, y miramos a nuestro alrededor, no está ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestra familia, estamos solos. Como el Señor dice que cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Es necesario a veces estar solo, porque cuando estamos solos con el Señor en intimidad podemos decirle tantas cosas, ¿no? Por eso los hijos de Dios no necesitamos de psicólogos o ir y contarle nuestros problemas. Nosotros, a través de la oración, le contamos todo al Señor. Mira, Señor, hoy en este día empecé el día a la mañana y sé que a la mañana me enojé. Señor, te pido perdón porque me enojé. Después hice esto otro. Y comenzamos a contarle, y me sucedió tal cosa, Señor, no sé por qué me sucedió esto, pero Señor, allí estuviste tú y tú me sacaste de todo esto, me diste la solución a ese problema que se me presentó en el día y pude, Señor, salir victorioso. Qué lindo es poder saber que el Señor, en cualquier momento que nosotros decidamos, cuando nosotros decidimos ir a la presencia de Dios y buscar de Él, Él está dispuesto. Él está dispuesto. No es como cuando hablamos al médico, tal vez tenemos un dolor en nuestro cuerpo y decimos, voy a ir al médico, le pido un turno. Y dice, no, recién para de acá 2 o 3 días. Pero nosotros lo estamos necesitando al médico ahora. Pero bueno, no hay más turnos, señora, Señor. Pero el Señor siempre está dispuesto. Eso tenemos que valorarlo tanto, ¿no? Que Él está dispuesto. Los que muchas veces no estamos dispuestos somos nosotros a ir a encontrarnos con Él, ¿no? Y dice que el Señor despidió a la multitud, se fue a orar, llegó la noche y estaba allí solo. Mientras tanto, la barca dice que estaba en medio del mar. Era un mar. Y dice que era azotado por las olas, porque había un viento que era contrario. ¿Cuántas veces se nos levantan vientos contrarios a nuestras vidas, verdad? Nosotros queremos avanzar y el viento parece que nos quiere hacer retroceder. Y ellos luchando en el medio del mar. Dice que las olas azotaban la barca y el viento les daba en contra de la barca. Y dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Imagínense ustedes, ellos
luchando con la tormenta, con el viento, tratando de sostenerse en el mar. De pronto miran así y ven a alguien que viene caminando sobre el mar, cosa que nunca habían visto en su vida. Tal vez estaba Pedro, estaba Juan y algunos discípulos que habían sido pescadores en el mar, vivían pescando, nunca habían visto esto. Y dice que cuando lo ven, ¿qué dijeron? Cuando sus discípulos le ven andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma. Tal vez nosotros nos hubiésemos asustado de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué íbamos, si hubiese estado en esa barca, nosotros, qué íbamos a pensar? Tal vez que el Señor Jesús iba a venir caminando sobre el mar. Pero allí el Señor Jesús venía y ellos se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y no solo que dijeron eso, sino que dice, dieron voces de miedo. Imagínense en todos ellos asustados, turbados y gritando. Era todo un caos arriba de esa barca. Estaban asustados, estaban luchando con la furia del mar, con el viento. No era una situación muy agradable la que ellos estaban pasando. Pero dice que cuando el Señor Jesús vio que ellos se asustaron, le dijo, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. ¡Ay, qué alivio! Era el Señor que venía, era Jesucristo que venía caminando, no era un fantasma. Entonces allí nomás cuando el Señor les habla, dice que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro con esas ideas que siempre estaba allí él haciendo cosas que los demás no lo hacían. Él era un hombre espontáneo y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor que le dijo, ven. Entonces Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Qué tremendo, ¿verdad? Comienza a caminar sobre las aguas. Y eso ha sido algo tan precioso, ¿no? Para él, un milagro de poder caminar sobre las aguas. Pero para ir al encuentro del Señor. Pero dice el verso 30, pero ahí hay un pero. Él se bajó, comenzó a caminar sobre las aguas e iba al encuentro de Jesús. Pero cuando sacó la mirada del Señor, comenzó a ver de nuevo el fuerte viento y tuvo miedo de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros caminando en el camino del Señor y viendo lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque cuántas veces el Señor nos ha levantado, hemos caído, hemos tropezado y nos ha levantado. Cuántas veces el Señor ha sanado nuestro cuerpo de una manera milagrosa, hemos visto obrar. Mire, si yo le contara los testimonios de sanidad sobre mis hijos, sobre 3 de mis hijos, tremendo lo que Dios hizo en la vida de mis hijos. Pero de pronto apartamos la mirada del Señor, desviamos nuestra mirada y comenzamos a ver las cosas naturales, ¿no? Con nuestros ojos naturales. Y es cierto que estaba el viento, mucho viento, y las olas comenzaban, ya lo hemos leído, golpeaban la barca, pero mientras Pedro estaba mirando al Señor, iba bien. Pero cuando apartó la mirada del Señor, allí hubo un gran problema. Dice que apartó la mirada y comenzó a ver el fuerte viento. Era de noche, imagínense, en oscuridad, caminando sobre las aguas. Apartó la mirada de Jesús, comenzó a mirar el viento y de nuevo le volvió el miedo. Dice que tuvo miedo. Y al tener miedo y al sacar la mirada del Señor, dice que comenzó a hundirse. Qué terrible, ¿no? No sé cuántos metros habrá tenido el mar. Seguramente que Pedro, si era pescador, yo supongo que sabría nadar, pero entre el miedo, el que se comenzó a hundir, era todo algo que lo estaba
tomando su vida porque estaba en la carne, estaba en los sentimientos de la carne, porque el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios, ¿no es cierto? Es un fruto de la carne. Entonces él comenzó a hundirse y estaba asustado. Pero hizo algo muy bueno. Dice que comenzó a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Me imagino ese Señor, sálvame. Habrá salido un grito de lo más profundo de su ser, ¿no? Entre el ruido del viento, las olas, el grito que habrá pegado Pedro al decirle: Señor, sálvame. Un grito. Y dice que en ese instante Jesús extendió la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y acá vemos en Pedro algo que nos pasa a nosotros en este caminar diario, ¿no? Mientras vemos o sentimos que el Señor está cerca, nosotros comenzamos a creer y a vivir en lo sobrenatural de Dios. El Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor le dice: ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Era algo sobrenatural. No era algo que ningún ser humano lo puede hacer. Pero allí estaba Jesús. Le dijo: ven. Y Pedro lo hizo. Caminó como el Señor Jesús sobre las aguas. Y estaba tan bien en ese ambiente espiritual, pero de pronto apartó la mirada de Dios. Comenzamos a hundirnos. Pero hay algo que sí podemos hacer. Lo que hizo Pedro diciendo: Señor, sálvame. Ir a la presencia de Dios y decir con todo nuestro corazón: Señor, sálvame. Señor, sácame de esta situación. Señor, por favor, yo solo dependo de ti en este momento. Si tú no me salvas, si tú no me sacas de esta situación, porque el miedo se ha apoderado de mi vida, Señor, sálvame. Allí el Señor va a decir: sí, ¿cómo no? El Señor va a extender su mano y nos va a poner nuevamente con nuestros pies firmes. ¿Y sabéis qué? Todo eso que sucedió con Pedro lo estaban mirando los otros discípulos. Y cuando el Señor Jesús con Pedro llegan de nuevo y suben a la barca, llegan a la barca y suben, se calmó el viento y dice que los demás que estaban le dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios, y comenzaron a adorarle. Porque ¿sabes qué? Aquellos que están a nuestro alrededor, cuando vean realmente que Dios nos levanta, nos saca de la tormenta, nos saca allí de donde nos estamos hundiendo, ellos también van a adorar a Dios. Ellos también van a reconocer que Jesús está con nosotros y que nosotros nuevamente estamos firmes y caminando como Dios quiere que caminemos. ¿Verdad que todos tenemos nuestro momento de carnalidad? ¿Verdad que todos muchas veces sacamos la mirada de Jesucristo? ¿Verdad que es así? ¿Ah? Y Pedro tal vez es un ejemplo de lo que nosotros hacemos. ¿Ah? Sacamos la mirada del Señor Jesús. Y cuando sacamos la mirada de ahí, comenzamos a hundirnos en la desesperación, en el miedo, nos turbamos. ¿Cuántas cosas suceden en nuestras vidas? Pero hay algo que debemos hacer. Pedro, en la desesperación en la cual estaba, porque sabía que si se hundía iba a morir, le dijo: Señor, sálvame.
Y el Señor tal vez está en este momento esperando que nosotros le digamos, Señor, sálvame. Tal vez en este momento hay alguien que está pasando un momento difícil de su vida. Parece que todas las cosas le son contrarias, malas noticias, todo parece que está en nuestra contra. Y comenzamos a hundirnos en la desesperación, en el miedo, en la angustia. Pero hay algo que puedes hacer en esta noche. Arrodillarte delante de Dios y decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sácame de esto. Y allí el Señor te va a decir, sí, ¿cómo no te voy a sacar, hijo mío? ¿Cómo no te voy a sacar, hija mía? Y el Señor te toma la mano y te saca y te levanta y todo vuelve a estar como Dios quiere que esté y como nosotros deberíamos vivir, caminando y viviendo en lo sobrenatural de Dios. Dios quiera que en este tiempo que hemos vivido todos estos días, y aún faltan algunos días más, no sé cuántos, nosotros nos aferremos más a Dios. Nosotros busquemos más lo sobrenatural, porque después de todo esto, mucha gente va a venir a los templos buscando al Señor, buscando de Dios, y que nosotros podamos estar en lo sobrenatural de Dios, viviendo en lo sobrenatural de Dios, para poder a ellos levantarlos, decirle, mira, yo también pasé lo mismo, yo también estuve en tu situación, pero ¿sabes qué? Dios me levantó y Dios me dio la victoria y Dios me ha bendecido. No sé la circunstancia que tal vez estés viviendo. Sé que la palabra de Dios para los días que vienen no son alentadores. Dice que el mundo va a ir de mal en peor, que la maldad se va a multiplicar. Pero yo sé que después de esto va a venir una gran cosecha de almas. Una gran cosecha de almas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Tenemos que estar llenos del Señor para poder extenderle la mano a aquel que va a venir desesperado diciendo, necesito ayuda, necesito, porque me estoy hundiendo, porque estoy desesperado, porque estoy con miedo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no desenfocarnos de lo que Dios ha marcado para nuestras vidas. No permitamos que los vientos que nos son contrarios nos desenfoquen de nuestro caminar y hacia dónde nosotros vamos. Que estemos firmes en la roca, que estemos parados y cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Van a venir vientos, va a venir tempestades, tremendas tempestades, pero lo importante es que nosotros estemos firmes y parados en la roca. Porque si apartamos la mirada y nos apartamos de la roca que es Jesús, allí van a venir los problemas como le vino a Pedro. Quisiera que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Sé que oímos muchas voces, tal vez por los noticieros y tantas cosas, pero lo importante en estos tiempos es oír la voz de Dios y poner nuestra mirada en el Señor Jesús, seguir las pisadas del Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios sea bendiciendo tu vida a través de esta palabra, que tantas veces tal vez la hemos oído, pero el Señor en esta noche nuevamente quiere hacernos reflexionar y pensar en lo que Él quiere para nosotros. No apartemos la mirada de Jesús. Aunque el mundo esté desesperado, aunque el mundo, hermano, esté envuelto en muerte, nosotros afirmémonos más en el Señor. ¿Cuántas veces en la iglesia se ha predicado? Estamos viviendo los últimos tiempos, vendrá esto, vendrá rumor de guerra, peste, hambre, mortandad y tantas cosas.
¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar todo esto? Nadie, en nuestra mente nadie lo hubiese imaginado, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. No apartemos nuestra mirada del Señor. No apartemos nuestra mirada del Señor, porque si la apartamos, no nos va a ir bien. Yo te animo que en este tiempo sigamos caminando con pasos firmes y enfocada nuestra mente, nuestro corazón y nuestro caminar en las cosas del Señor Jesús, en la palabra de Dios. Busquemos a Dios. Dios nos está dando un tiempo para que la iglesia se fortalezca, no para que la iglesia, así como cuando Moisés subió los 40 días al monte, cuando volvió el pueblo estaba desenfrenado, porque el siervo de Dios se había ido a hablar con Dios y ellos estaban en cualquiera. No, nosotros no tenemos que ser así. Nosotros al contrario, afiancémonos, busquemos más a Dios, porque Dios va a comenzar a usar nuestras vidas. Una hermana me contaba unos días atrás, dice, yo tuve que ungir a un nene porque el Señor me mandó perfecto, un bebé que está pasando un momento difícil en su vida, algo que lo atormenta. Pero sí, Dios está en estos tiempos usando nuestra vida. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar fortalecidos, porque si dejamos y escuchamos todo lo que nos dicen, y nos venimos abajo, nos decaemos y nos comenzamos a hundir en una nebulosa, en una oscuridad que el mundo está. Nosotros somos hijos de luz, somos luz. Entonces, hermanos, aferrémonos al Señor en estos tiempos, busquémosles más y más, llenémonos de Dios, busquemos su presencia, busquemos y escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios para que cuando pase todo esto, la gente va a correr a los templos. Muchos van a buscar de Dios, otros se nos van a burlar, nos van a despreciar, pero mucha gente va a buscar de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que estar firmes, fortalecidos y llenos del Señor. No dejemos que nada ni nadie nos turbe, ninguna circunstancia nos mueva del camino en el cual estamos caminando. Señor, te doy gracias por esta palabra, gracias Señor, porque es tu palabra, Señor. No es una palabra de un hombre, es tu palabra y tu palabra tiene fiel cumplimiento, tu palabra penetra los corazones, tu palabra, Señor, es la que va directamente al corazón del hombre, Señor. Tal vez alguien esté pasando un momento difícil, esté oyendo las voces del mundo, oyendo, Señor, voces de esta tierra, Señor. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros pertenecemos al reino celestial. Allí es nuestra morada, de allá somos, Señor. Por eso solamente debemos oír tu voz. Y tú en esta noche, Señor, nos estás enseñando que pongamos nuestra mirada en ti, que solamente te miremos a ti, porque si apartamos la mirada de ti, Señor, comenzamos, Señor, a hundirnos en este mundo, comenzamos a hundirnos en tantas cosas, Señor. Padre Celestial, yo bendigo cada uno de mis hermanos, los bendigo en tu nombre, Señor. Que la paz, la armonía, Señor, el gozo de tu presencia, que tu Espíritu Santo inunde las vidas, Señor. Oh, Señor, que en estos tiempos tu Espíritu Santo esté obrando, esté bautizando, esté fortaleciendo esas áreas débiles en nosotros, Señor, para que al nuevamente juntarnos y cuando venga la gente buscando de ti, nosotros estemos llenos de ti, Señor. Oh, Padre Celestial, y aquellos que están mirando nuestra vida, así como los discípulos estaban mirando lo que sucedía entre Pedro y Jesucristo. Cuando ellos llegaron, cuando Jesús vino a la barca, ellos comenzaron también a adorarle al Señor y comenzaron a decirle, verdaderamente eres hijo de Dios. Oh Señor, muchos que están mirando nuestra vida van a tener que reconocer que realmente nosotros somos tus hijos y que tú estás con nosotros y moras en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor.
Y bendigo cada hogar, Señor, donde llegue esta palabra, que sea de bendición, Señor, para la gloria y honra de tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos veremos nuevamente cuando Dios lo disponga. Los amo en el amor del Señor.